Buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, compartiendo con ustedes una breve explicación del contenido de la semana, siempre teniendo en cuenta nuestro sílabo, ¿verdad? Estamos iniciando la semana número 8 y con ella la unidad número 3, cálculo de varias variables. Función de varias variables, definición de derivadas parciales, teoremas básicos de derivadas parciales, en este caso regla de la potencia, regla de la constante y regla de la suma y la diferencia de derivadas, en este caso parciales, en más de una variable. Entonces siempre recomendándoles, ¿verdad? Tener el sílabo, cumplir las orientaciones que en él se dan, tomar apuntes, su cuaderno de desarrollo de trabajo, su fecha, su contenido, todos los ítems que están ahí que hay que desarrollar. Usted debe ver este video explicativo, lo que le comparto en el aula, las lecturas obligatorias, desarrollar el contenido e ir construyendo ese aprendizaje. Posteriormente, basados en cada ejemplo explicativo del material de la asignatura, usted irá paso a paso desarrollando los ejercicios propuestos para que posteriormente participemos, porque yo también me involucro en el foro que tenemos en cada semana, el que nos permite preguntar dudas, intercambiar contenidos, experiencias, compartir otros videos que me hayan servido, que me hayan ayudado a la comprensión de dicho contenido. Entonces, sin más, siempre deseándole un desarrollo responsable de sus actividades semanales y siempre éxitos en sus desempeños. Entonces, compartamos una breve explicación de lo que serían las derivadas parciales, en qué consiste, cómo se realiza. Correcto. Entonces, aquí ya tenemos lo que sería la primera presentación, ya la habíamos comentado, pero bueno, la volvemos a leer. En este caso, tenemos unidad número 3, cálculo de varias variables, función de varias variables, la definición de derivada parcial, en qué consiste, cómo vamos a derivar en este caso. Definimos, pero derivamos con las mismas teoremas que ya conocemos para derivadas de funciones en una sola variable. Regla de la potencia, regla de la constante, regla de la suma y la diferencia. Y posteriormente, ¿verdad? Realizamos los ejercicios del tema número 1 de la unidad 3 y las páginas a las que nos hacen referencia. ¿Ya? Derivada parcial, ¿verdad? Dice que aunque un poquito más complejo, en este caso la complejidad no está en derivar. La complejidad es que en una sola variable derivamos una sola vez, pero ahora si es derivada parcial bivariable es porque tiene dos, entonces tengo que derivar dos veces, primero para una y después para otra. Lo nuevo es explicar cómo y qué procedimiento seguir. Si es trivariable, pues tendría que derivar 3 veces, para X, después para Y y después para Z. Pero en la complejidad nada tiene que ver con el desarrollo, porque ya las habilidades las tenemos, las tienen desarrolladas y dominan los teoremas para derivar. Entonces, aunque más complejo, el cálculo de las funciones bivariadas se asemeja mucho al de las funciones en una sola variable. Era lo que les estaba explicando. Y eso nos ayuda porque ya lo dominamos. En la presente sección se hablará de derivadas de estas funciones y su interpretación. Derivada de funciones de dos variables. En la función de una sola variable, la derivada representa la tasa instantánea de cambio. En la variable dependiente respecto del que opera en la variable independiente. En esta lo mismo. Dice, en estas funciones bivariadas se tienen dos variables, dos derivadas parciales. ¿Por qué? Porque tengo dos variables.
Estas derivadas representan también la tasa instantánea de cambio en las variables dependientes respecto de los cambios de las variables independientes, tomadas siempre por separado. En una función de dos variables, en este caso z, le llamaron z, en x y y, puede calcularse una derivada parcial respecto de cada variable independiente. La derivada parcial tomada con respecto a x se denota derivada de la función z con respecto a x, o también podemos escribir f con respecto a x. Observe que no se pone paréntesis. Esto indica derivada de la función con respecto a x. Cuando estemos derivando con respecto a y, escribimos lo mismo. Lo único que sería derivada de z con respecto a quién, a y. O también podemos escribir f con respecto a quién, a y, sin poner paréntesis. Vamos a ver en qué consiste esa derivada, ¿verdad? La definición de derivada parcial. La definición de derivada usando límite, bueno, como es derivada parcial, es parcialmente para x y derivada parcialmente para quién, para y. La derivada usando límite ya la conocemos, solo que vamos a derivar ahora dos veces. Cuando derivo con respecto a x, entonces sería el límite cuando delta x tiende a quién, a 0. ¿De quién? De la función dada, la función original, aumentada en quién, en delta x, menos la función original sobre delta x. Ahora, cuando vas a derivar con respecto a y, si es que me piden aplicar definición, límite cuando delta y tiende a quién, a 0. De la función aumentada en quién, en delta y. ¿Ya? Y más delta y. Menos la función original, ¿entre quién? Entre delta y. Y esta derivada parcial siempre va a ser posible, siempre y cuando el límite existe. Las derivadas parciales se obtienen más fácilmente empleando las mismas reglas de derivación que ya conocemos, ¿verdad? La derivada de una constante, ya la manejamos, es 0. La derivada de una potencia quiere decir que el exponente pasa multiplicando y se le resta 1. Y la derivada de la suma y la diferencia consiste en derivar cada uno de los términos que tenga la función, en este caso polinómica. Si tiene 3 términos, pues tengo que derivar cada uno de esos términos. Dice, la única... se me pasó aquí. La única excepción es cuando se encuentra la derivada parcial respecto a la variable independiente, se mantiene constante la otra variable. Es decir, cuando estoy derivando con respecto a x, y se le da tratamiento de constante y viceversa. Cuando estemos derivando con respecto a y, a x se le da tratamiento de constante. Y si es una función trivariable, que tenga x, y, z, que tenga p, q, r, entonces cuando estoy derivando con respecto a x, a y a z se le da tratamiento de constante. Si estoy derivando con respecto a y, entonces a x y a z se le da el tratamiento de constante. Y cuando estés derivando con respecto a z, entonces a x y a y le da tratamiento de función constante. Vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? Y con eso, pues, estamos listos para ya aplicar las derivadas parciales. Dice, encuentre las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y para la función y nos dan la función f en x, y, ya sé que es bivariable, tiene dos variables, x a la 4 más 6y a la 3. Si voy a derivar con respecto a x, entonces a este término que no tiene x se le da tratamiento de constante. Y como es polinómica, tienes que derivar cada uno de los términos. Entonces, derivando con respecto a x, recuerde, potencia pasa multiplicando y se le resta 1. Esto me quedaría 4x a la 3 más ¿quién? Más 0. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Cuando esté derivando con respecto a y,
Entonces X sería tratamiento de constante. ¿Cómo me quedaría la derivada con respecto a Y? Como esto es una constante, me va a dar 0. Y aquí lo mismo, el exponente pasa multiplicando y se le resta 1. ¿Me quedaría cuánto? 18x al cuadrado. Hemos resuelto, hemos derivado parcialmente oral. Vamos a darle estructura, vamos a escribir, ¿verdad? Lo que estuvimos y podemos hacer mental. De hecho, lo hacemos mental, los cálculos, porque ya los dominamos, ¿verdad? Entonces dice, derivemos cada término con la regla de derivación que le corresponde. Y eso es lo que se hace. Tengo la función, ¿verdad? La función x a la 4 más 6y a la 3. Entonces va a derivar con respecto a x. Deriva el término 4x a la 3 más 0. ¿Por qué? Porque cuando estoy derivando con respecto a x, y permanece constante y la derivada de una constante es 0. Resultado final, 4x a la 3. Cuando estemos derivando con respecto a y, entonces escribimos derivada de f con respecto a quién, a y. Lo mismo. Entonces x permanece constante, se le da tratamiento de constante, la derivada de la constante es 0. El 3, que es potencia, ¿verdad? Pasa multiplicando, me queda 18y al cuadrado. Al exponente se le resta 1. Y en eso consiste las derivadas parciales. ¿Por qué parcial? Porque primero va a derivar con respecto a x, la y permanece constante, derivo con respecto a y, la x permanece constante. Y observe que hemos derivado aplicando los teoremas para la derivación. Bueno, aquí ya está escrito lo que explicamos, ¿sí? La derivada de x a la 4 es 0, porque es una constante. Y deriva, ¿verdad? 6 por 3, 18y al cuadrado. Resultado final de la parcial con respecto a y nos da 18y al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo 2. Aquí seguimos teniendo una función, ¿verdad? Bivariable, porque tiene dos variables. Y la función tiene un solo término, que es 4xy. Entonces, bueno, voy a derivar con respecto a x. Quiere decir que tanto el 4 como y se le da tratamiento de constante. Después vamos a derivar con respecto a y. Quiere decir que 4x se le da tratamiento de constante. En este caso, ¿verdad? Cuando derivamos la constante por una función, recuerde que se mantiene la constante y se deriva la función. Veamos. Entonces, estoy indicando que voy a derivar la función bivariable con respecto a ¿quién? A x. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, mantengo la constante 4, mantengo a y, porque se está multiplicando, ¿verdad? Mantengo la constante y derivo la función. La derivada de x, ¿quién es? 1. Por tanto, el resultado final que me quedó, 4y. De igual forma, hago la segunda derivada parcial. Pero ahora con respecto a quién? A y. ¿Eh? Estoy derivando con respecto a y, quiere decir que x se le da tratamiento de constante y el 4 es una constante. Como tengo un producto de una constante por una función, mantienes la constante y deriva la función. La derivada de y, ¿quién cuánto es? 1. Resultado final, ¿cuánto me da? 4x. Observe que estamos aplicando lo que ya conocemos. Lo único nuevo es que tenemos que derivar parcialmente o así como tantas variables tenga la función. Las propiedades y las reglas de derivación ya las dominamos. Vamos a ver un ejemplo 3. En este caso, la función sigue siendo bivariable, ¿verdad? Pero tenemos una función polinómica. Polinómica, mira, tiene un primer término, un segundo término, tercer término y un cuarto término. Hagámoslo oral, mentalmente, después vemos el procedimiento escrito. Entonces tengo que derivar 2 veces porque tiene 2 variables. Si derivo con respecto a x, entonces este término me quedaría, el 4 pasa multiplicando, me queda 120x a la ¿cuánto? A la 3. Aquí voy a derivar con respecto a x, entonces se mantiene el 7 y la y.
me queda 3 por 7, 21x a la 2, y al cuadrado. Este no tiene x, entonces una constante, la derivada de la constante es 0. La derivada de la constante es 0. Ese es en el caso que estamos derivando, explicando oralmente, ¿verdad? Sin escribir, la derivada con respecto a x. Ahora derivemos con respecto a quién, a y. Al derivar con respecto a y, ¿verdad? El primer término es una constante porque no tiene y. Entonces, esto es, la derivada de esta constante es 0. Este término tiene y, entonces mantengo la constante que es 7x a la 3 y derivo la función que estoy derivando con respecto a y. El 2 pasa multiplicando y me queda 14x a la 3, y a la 1, porque se le resta 1. Este término tiene y, potencia, el exponente pasa multiplicando, me queda 25y a la 4. Y la derivada de la constante es 0. Observe que seguimos ya derivando. Derivamos 2 veces, primero para x, después para y lo hicimos de forma mental, oral. Vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad? Escribimos lo que hacemos. Dice, la derivada parcial con respecto a x, aquí está, ahora escribimos. 4 por 30 me da 120x a la 3. Aquí en este término, con respecto a x, el 3 pasa multiplicando, me queda 21, está escrito 21x a la 2, y a la 2. Y a estos últimos términos, como son constantes, derivada de la constante 0, derivada de la constante es 0. Resultado final de la derivada parcial con respecto a x es 120x a la 3 más 21x a la 2, y a la 2. Pero no he terminado de derivar. Tengo que continuar derivando según la cantidad de variables que tenga la función. Ahora tengo que derivar con respecto a quién, a y. Entonces, al derivar con respecto a y, recuerde que entonces la otra variable se le da tratamiento de constante. Esta es la función, y aquí derivamos. 30x a la 4 es 0. Estoy derivando con respecto a y. Derivo con respecto a y, el 2 pasa multiplicando y me da 14x a la 3y, porque y al cuadrado se le resta 1. Este término tiene y, 5 por 5 nos da 25, y a la ¿cuánto? A la 4. Y la derivada de la constante en este caso de 6 es 0. De esa forma sí hemos concluido, hemos terminado de derivar la función bivariada porque ya derivé las 2 veces que amerita el procedimiento. Entonces, con estos 3 ejemplos, ya usted domina lo que es el proceso de derivada parcial, va a reafirmar, va a realizar las actividades de la semana que le aparecen reflejadas en su aula virtual de la asignatura. Y bueno, estos ejemplos también que es parte de la orientación que se les dio, lo ponemos para compartir que no solamente derivamos funciones bivariadas. Aquí hay 2 funciones, el ejercicio 9 y el ejercicio 10, ¿verdad? Como ejemplo de función, ¿ves? Derivada de funciones trivariables, porque tiene 3 variables. Cuando derive con respecto a R, S y T se le da tratamiento de constante. Cuando derive con respecto a S, R y T se le da tratamiento de constante. Y bueno, cuando derive con respecto a T, las otras variables se le da tratamiento de constante. Entonces, se dice que ya terminé de derivar la función trivariable cuando derive las 3 veces. A menos que se me especifique que obtenga la derivada con respecto a R. Nada más, bueno, solo me pidieron con respecto a R. Pero si me dice, derive la siguiente función, está mirando que tiene 3 variables, tienes que derivar 3 veces. Lo mismo para el ejemplo 10, ¿verdad? U, V, W. Todas las demás están como función bivariada. Entonces, jóvenes, con esta explicación, que puede verla las veces que considere necesaria, repito, los materiales que se les facilitan en su semana 8 de su aula virtual, hagan sus apuntes, tomen nota, desarrollen su contenido, construyan su aprendizaje semana tras semana, y bueno, dudas, aportes, comparten ejercicios resueltos en el foro, donde no es sincrónico, pero entramos y revisamos
todos los días, donde intercambian entre estudiantes, entre ustedes, y también interactuamos con mi persona. Entonces, siempre éxito. Les deseo sigan con su responsabilidad en el cumplimiento de su aprendizaje. Y bueno, siempre éxito en sus desempeños. Buen día y bendiciones. Eso es todo, jóvenes. Éxitos, les vuelvo a repetir. Y bueno, compartimos en lo que sería el foro de la semana. Buen día y nos seguimos viendo en el próximo encuentro. Buen día.